para estudiar, profundizar un poco a través de ejercicios el manejo y la utilización de las funciones de campo magnético y fuerzas magnéticas y la relación que hay entre ellos. Aquí tenemos nuestro apunte. ¿Ya? Electromagnetismo, seminario 9, campos y fuerzas magnéticas. Allí yo puse un monito. Ese monito dice, si ustedes lo miran bien, que la fuerza y el campo magnético forman un ángulo de 90 grados, son perpendiculares. Y el largo de esa varilla o alambre o conductor, cuando caminan cargas por el conductor, los puntitos rojos, se genera una corriente I. Y como las cargas se mueven, las cargas Q se mueven con una velocidad, prácticamente la carga por la velocidad tiene la misma dirección y sentido que la intensidad de corriente y la dirección del largo de la varilla. Entonces, si ustedes se fijan, ese par que está allí, intensidad de corriente, largo de la varilla, corresponde respecto de la fuerza y el campo magnético, corresponde a esa ecuación. Es decir, la fuerza, la raya azul, ¿verdad?, es igual al producto de la intensidad de corriente por L, que está en el cuadrito verde, producto cruz con el campo vectorial magnético B. Entonces, la dirección de la varilla, la dirección de la fuerza y la dirección del campo son perpendiculares entre sí. ¿Bien? Y el producto cruz y L, la dirección de la varilla por B, da F. Entonces, acostumbrémonos a esto. Dedo gordo. Hacemos dedo en la dirección que viajan las cargas o en la dirección de la intensidad de corriente. ¿Ya? Luego, levantamos la mano segundo vector, B. ¿Bien? Y el resultado, que es F, ¿verdad?, es para donde pega la mano. Así, aquí queda el vector F. Es decir, hacemos dedo en la dirección de la varilla, el campo magnético va para arriba, ¿verdad? Y nos queda entonces que la fuerza queda mirando hacia adentro de la pantalla. Pero como I por L y la intensidad de corriente, esa que está allí, es el número de cargas por la velocidad, ¿ah?, por la velocidad, es equivalente a I por L. Es equivalente a I por L, ¿verdad?, porque el número de cargas por unidad de tiempo. Por lo tanto, tenemos la velocidad. Eso implica entonces que ese par que está allí, Q por V, es equivalente a I por L. ¿Se dan cuenta? Equivalente a I por L. Tenemos IL cruz V, la fuerza, y la fuerza también QV cruz B. Entonces, ¿qué diferencia hay entre las fórmulas? Que IL es, ¿verdad?, tiene una correspondencia biunívoca con Q por V, por la velocidad. Entonces, nosotros podemos manejar la fuerza que se genera por el movimiento de una carga. Movimiento, tiene que moverse para que aparezca la fuerza. Si la carga está quieta, no hay fuerza. ¿Está bien? Entonces, esas son las dos ecuaciones que vamos a manejar durante nuestra sesión.
El propósito del curso ya sabemos que es para entender la modernidad, las transmisiones de ondas electromagnéticas, la energía nuclear, todo lo que tiene que ver con electromagnetismo, transmisiones de radio, frecuencia, transmisiones de luz, fibra óptica. Ese es el propósito de este curso de electromagnetismo, entre otros. Las actividades de aprendizaje, bueno, nosotros queremos que usted aprenda a hacer el bosquejo, el gráfico, a leer el enunciado, a sacar los datos, identificar los parámetros, las variables, etcétera, ¿verdad? Saber calcular, saber evaluar y saber analizar si el resultado está bueno o está malo. Y hoy día veremos fuerzas magnéticas en una balanza, Cotton, campo magnético neto y fuerza magnética y resonancia magnética nuclear. Las relaciones que hay entre ellos. No se olviden que no nos molesta que ustedes hagan preguntas. Ignacio va a estar atento al chat y yo voy a estar atento a las preguntas que me hagan por este audífono que tengo aquí en la oreja. Partimos, muchachos. Allí está nuestra balanza. Un dispositivo para comprobar la acción de un campo magnético sobre un conductor por el que pasa una corriente es la balanza denominada Cotton y que responde al esquema que está aquí en la figura. Entonces, en esta figura, nosotros tenemos, vamos a buscar un lapicito para rayar, tenemos que cuando pasa una corriente eléctrica por la varilla, que tiene esa dirección, ¿ah? Y hay un campo magnético, ¿verdad?, que va de norte a sur, allí de los imanes, por lo tanto un campo magnético. Este es el famoso campo B, que es perpendicular al movimiento de las cargas que van por dentro del conductor. Entonces acá tenemos, como es conductor, tenemos la corriente I, ¿verdad? Tenemos la corriente I y el largo L, ¿verdad? Esto tiene un largo L la varilla. Por lo tanto, como tenemos un IB, aparece una fuerza. ¿Y qué decía nuestra formulita? I, mirando así para adentro, ¿verdad?, de la pantalla, I, B, para ese lado de la pantalla, según yo, mirando. La fuerza queda mirando hacia abajo, ¿verdad? Porque dije el resultado es hacia donde pega la palma de la mano. ¿Está bien? Entonces, si ustedes con el monito ponen este dedo ascendido en la dirección de I y los dedos extendidos la dirección del campo B, la palma de la mano apunta hacia abajo. Por lo tanto, tenemos una resultante en este monito, ¿verdad?, que la fuerza apunta hacia abajo. Y eso se llama, ¿verdad?, el producto cruz. Ahí está. Entonces, IL, dedo gordo, hace dedo, y L, hace dedo, B para allá, y resulta entonces la fuerza hacia abajo. ¿Bien? Entonces, si lo hago aquí, y L va para allá, hacia la pizarra, B va hacia el costado, ¿verdad?, y F, y para allá, B para el fondo, para el costado de la pantalla, F entonces, según el producto cruz, F queda mirando hacia abajo. ¿Bien? Entonces la fuerza nos queda hacia abajo. Esto tienen que dominarlo el producto cruz. Y para saber si están equivocados o no, existe la regla de la mano derecha. Entonces aquí tenemos
algo nos van a pedir en este problema para jugar con la ecuación que está allí. Inicialmente la balanza se equilibra con el circuito abierto. Al cerrar el circuito hay que añadir 12 gramos en el platillo para que quede en equilibrio. Claro, si ustedes ven, cuando esta fuerza aparece hacia abajo, esa fuerza, esta balanza se inclina hacia este lado. ¿Verdad? Voy a colocar la flecha acá arriba. Entonces, para dejarla en equilibrio, que la flechita aquí esté justo, necesariamente hay que colocar acá una masa. Se van colocando masa hasta que el equilibrio aquí marque 0. Entonces allí decimos, esta fuerza, masa, es una fuerza, ¿verdad? Porque está actuando el campo gravitacional. M por G es una fuerza que tira hacia abajo. Para que quede en equilibrio, esta fuerza generada magnética tiene que ser igual a esta fuerza generada por el peso o por la masa o por la gravedad. Tienen que ser iguales para que esté en equilibrio. Entonces, si uno conoce la masa, conocemos la gravedad, conocemos la intensidad de corriente, ¿verdad? Conocemos la fuerza magnética, que es igual a Fg. Entonces conocemos Fg que es igual a la fuerza magnética, ¿verdad? A la fuerza magnética, y esto es igual a la formulita que tenemos acá, I por L cruz B. ¿Está bien? Por lo tanto, si nos piden calcular B, esa es la pregunta, nos piden calcular B, entonces necesitamos I. Acá está. ¿Ah? 2 amperes. Necesitamos L. Aquí está, 10 centímetros. Entonces también tenemos L. ¿De acuerdo? Tenemos L. Y F también lo tenemos porque acabamos de decir que es igual al peso. Y el peso es M por G. Tenemos la masa y tenemos G. Por lo tanto, el problema está resuelto. Tenemos todo, ¿verdad? La masa está acá. Ahí está la masa, 12 gramos. Entonces tenemos la masa, tenemos G, tenemos el L, el I y el F. Despejamos B. ¿Bien? Pero nos hicieron otras preguntas. ¿Por qué la balanza queda equilibrada? Evidente, porque aparece una fuerza, ¿verdad?, sobre el conductor generado por el IL cruz B. ¿Qué ocurriría si la corriente circula al revés? En vez de salir la fuerza hacia abajo, va a salir hacia arriba. Más el peso, no existe balanza. Y luego nos pide calcule el módulo del campo magnético. Veamos. ¿Por qué la balanza queda equilibrada? ¿Qué ocurriría si la corriente circulara al revés? No nos olvidemos que en la balanza tenemos una fuerza igual a esta azul que está acá. La balanza tiene una fuerza igualita al azul, generada por la masa y por G. Por eso está en equilibrio. Y está aquí en equilibrio porque precisamente F nace porque existe el I, tenemos el L, el largo de la varilla roja, y tenemos el B. Y dijimos que esto funciona con el producto cruz. Hacemos dedo en la dirección de I, háganlo,
están mirando la pantalla, I va hacia adentro, B hacia el costado, F queda mirando la palma, ¿verdad? Hacia donde pega la palma, hacia abajo. Está bien nuestro mono. Pero el módulo, acuérdense que el módulo de esta fórmula que está acá, el módulo de F, sin flecha, sin nada, es igual al I por L por el valor de B por el seno del ángulo, vamos a colocarle alfa, que forma IL con B. IL con B. IL con B, lo voy a escribir ahí al fondo, IL con B forma un ángulo de 90. De 90 huevitos, ¿verdad? Y el seno de 90 vale 1. Y el seno de 90 vale 1, por lo tanto esto es 1. Simplemente hay que despejar ahora, ¿verdad? Hay que despejar B. Entonces queda F es igual a I partido por L, pero F habíamos dicho que era M por G. ¿Está bien? M por G. Entonces acá despejamos B, es F partido por IL o bien MG partido por IL. Eso sería B. ¿Estamos bien? Identificar. Al leer el enunciado, ¿verdad? Ya lo hicimos problema, pero ahora lo vamos a planificar mentalmente. Se equilibra el circuito con 12 gramos en la balanza, pero para eso tiene que haber una varilla de 10 centímetros y que pasa una corriente de 2 amperes. Ya vimos cómo vamos a calcular el módulo, ¿verdad? Con esta fórmula, y tenemos que tener cuidado con el producto cruz. Ahí le puse un mono para que se acuerden de hacer dedos. Y aquí está planteado con monito, ¿verdad? Tenemos el MG, que ya lo vimos, acá está bien escrito, la fuerza eléctrica que nace allí, ¿está bien? La electricidad, donde salen las cargas que pasan por I, y el equilibrio de la balanza. Y nos piden calcular B, que ya lo planificamos. Ahí está resuelto. ¿Ven? Lo mismo que dijimos, alfa vale 1, F igual mg, y también por otro lado IL por B. Seno de alfa vale 1, y luego había que despejar B, que dijimos de memoria que era igual a mg partido por IL. Y eso nos dio 0,59 Tesla. ¿Verdad? Entonces, allí está el análisis del resultado, aplicando la verdad la regla de la mano derecha, al tener la varilla que lleva un I, el B la mano extendida y la palma de la mano para donde pega, ¿verdad? Aparece la fuerza. ¿Alguna pregunta sobre el problema 1? Estoy escuchando y Ignacio, por favor, le está atendiendo a través del chat. No se escucha. Parece que todo claro porque no han preguntado nada en el chat tampoco. Perfecto. Seguimos entonces. Problema número 2. Dos conductores rectos y paralelos están separados por una distancia de 10 centímetros. ¿Bien? Y por ellos pasa una corriente de 10 amperes y por el otro una corriente de 20 amperes. ¿A qué distancia de los conductores se anula el campo magnético? Dibujen entonces, a ver, y muestren un punto donde se anulan los campos magnéticos, porque vamos a tener un campo magnético 1 y vamos a tener un campo magnético 2. Tenemos dos alambres y cuando por un alambre circula una corriente, ¿verdad? Circula una corriente, aparece un campo
¿verdad? Que es circular en el plano perpendicular, en la palma de la mano, ahí. ¿Está bien? Entonces, ahí tenemos el dibujo. Tenemos un I1, un I2, tenemos el F, que los dos fierritos se atraen, ¿verdad? Y tenemos un campo que se describe por la circunferencia. Entonces la pregunta que dicen, ¿dónde se anula? Entonces tenemos dos conductores rectos, distancia 10 centímetros, corriente por uno 10 amperes, por el otro 20 amperes, en el mismo sentido, hacia arriba. ¿A qué distancia de los conductores se anula el campo magnético? ¿A qué distancia de los conductores? Es decir, nuestro sistema de referencia son los conductores. ¿Está bien? Ese es nuestro sistema de referencia, los conductores. ¿A qué distancia de los conductores? Aquí, allá atrás, en el medio, ¿dónde? ¿Dónde se anula el campo magnético? Cada conductor, dijimos, genera un campo magnético, ¿verdad? Que son circunferencias concéntricas al conductor y cuyo sentido de giro es, si esta es la dirección de la corriente, el sentido de giro la da la curvatura de la mano. ¿Ya? Así. Y el campo se puede representar por una flecha tangente a la curva que da. Entonces aquí vale esto, más acá vale esto, más allá vale esto, ¿verdad? Porque va girando. Eso nos están pidiendo. Si ustedes miran, ¿verdad? Si miran este monito, vamos a tratar de hacerle algunas rayitas. Y 2. Colocamos la mano y 2 hacia arriba, por lo tanto esto gira hacia allá, ¿verdad? Entonces esto gira hacia allá y el campo aquí es tangente, para allá. Y en la medida que va dando vueltas es tangente. Por lo tanto, en este punto está graficado el B2, que apunta hacia acá, ¿verdad? Va dando vuelta en esta circunferencia. ¿Está bien? Ahí quedó B2. Veamos uno ahora. Uno hacia arriba, uno también hacia arriba y da vuelta en el mismo lado. Da vuelta por aquí. ¿Bien? Por lo tanto, el B1 viene por acá, porque es tangente. Sigue, aquí tangente, sigue tangente, y aquí, en este punto, queda mirando hacia ese lado. Y ahí tenemos, ¿verdad? V1 igual a V2. Por lo tanto, está en la línea, ¿verdad? De 10 centímetros, que están separados los dos alambres, en la línea. Entonces, se anula solamente en el segmento que une los dos conductores, en la línea. Ahí se anula. ¿Y cómo se calcula ahora el campo magnético? Ah, tenemos esta ecuacióncita, ¿verdad? Esta ecuación. Campo magnético es igual a una constante magnética, de permitividad magnética, la intensidad de corriente, por 2pi, por la rueda que hace el campo. Entonces, si queremos calcular V1, vamos a tener I1 con R1. De la misma manera, ¿verdad? Si tenemos el I2, entonces vamos a tener B2, I2, ¿verdad? Y R2. Y además nos dijeron que R1,
más R2 es la distancia entre las varillas, entre los conductores. Por lo tanto, esto es de observación. ¿Ya? Ahí está, R1 más R2 es igual, ¿verdad? Es igual a la distancia entre las varillas. ¿Ya? Entonces, y además, acabamos de decir que B1 del dibujo es igual a B2. Entonces, de nuestra ecuación, si la aplicamos, tenemos la constante I1 partido por 2 pi R1, que ese es B1, ahí lo dibujamos, ¿verdad? Ahí está. 2, subíndice 2 entonces, es la misma constante I2 por 2 pi R2. Acá si se dan cuenta, como son iguales B1 igual B2, este se va con este. Y el pi se va con este otro. Y nos queda, acá limpiamos, ¿verdad? Nos queda 10, que vale I1, 10. No nos olvidemos, ahí está, 10. I1 vale 10. Nos queda 10 partido por R1, que no lo conocemos. Y nos queda 20, que es I2, 20 I2, partido por R2. Entonces, como tenemos dos ecuaciones, dos incógnitas, ¿verdad? Dos ecuaciones, dos incógnitas, tenemos necesariamente que resolver un sistema de ecuaciones. Entonces, de acá arriba, despejamos R2, R2 igual, vamos a hacer una pelotita para que parezca R, R2 igual, despejamos y sustituimos acá abajo. Y nos va a dar, ustedes verifiquen, que R1 está en el punto 10 tercios de la separación que tiene los dos conductores. Ahí está, entonces R1, si esto es 10, está a 1/3 de R1 y a 7 tercios de R2. Ahí está el resultado, bonito lo que acabo de decir, dónde está ubicado el punto, ¿verdad? Respecto de I1. Consultas de este segundo problema, dudas. Otro problema. Considere el siguiente sistema de cables ubicados en el vacío. ¿Está bien? De cables ubicados en el vacío. Tenemos un I1 que va en la dirección Z y un I2 que va en la dirección Y. ¿Está bien? Y nos preguntan cuánto vale el campo magnético en el punto P. Si I1 es igual a 5 amperes e I2 es igual a 1,8 amperes. ¿Está bien? Entonces juguemos con 1 y 1 para efecto de marcar y planificar cómo vamos a resolver. Miren, acá está I1, ¿está bien? Ahí está I1 que va hacia arriba y aquí está el punto P. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Recordar
¿verdad? Que el campo, dirección del dedo gordo, la corriente, y el campo es la curvatura de la palma de la mano o de los dedos de la mano. Entonces, este campo está dando vueltas así, por acá adelante, ¿verdad? Para allá atrás. ¿En qué lugar? En el piso XY, ¿verdad? Porque es perpendicular ahí, en el piso XY. Por lo tanto, el campo del conductor rojo en el punto P apunta en la dirección de Y, porque es tangente a esta curva. ¿Está bien? Entonces, este es el campo magnético de 1, del I1. Lo mismo podemos hacer con el campo magnético del I2. ¿Ah? Con el campo magnético del I2. Pero el campo magnético en la posición de I2, la circunferencia que da vuelta a este alambre está en el plano XZ. Entonces colocamos la mano en la dirección de I2 y esto da vuelta hacia atrás. ¿Verdad? Entonces parte por acá, que me perdió el lápiz, lo vamos a hacer que parte por aquí, el campo está en el plano XZ, va dando la vuelta, pasa por debajo, ¿verdad? Por debajo y sube. Pero este sube, lo voy a hacer bien largo, en la dirección de Z. Y este es el campo generado magnético por la corriente 2. Por lo tanto, B1 con B2 son perpendiculares, porque este está en la dirección de I, ¿ah? Y este que está acá arriba está en la dirección de Z. Entonces son perpendiculares entre sí. ¿Está bien? Allí lo hemos dibujado. Para calcular, bueno, habrá que colocar en la formulita que teníamos I L cruz B, o cuando calculamos el campo, qué es lo que es la constante por I partido por el área de la circunferencia, por 2 pi, ya sea R1 o ya sea R2. Pero aquí pusieron el R igual 2 metros, ¿verdad? Por lo tanto, R1 igual R2 porque están preguntando en el mismo punto. Bien, veamos cuánto da eso. La pregunta, calcula el campo neto en el punto P, hacia dónde apunta el campo magnético generado por el cable rojo, ya lo vimos, y si el punto P hubiera un electrón subiendo, va a aparecer, ¿verdad? Entonces, una fuerza. Bueno, el campo en A, ya dijimos, se suma, y son perpendiculares. El campo del rojo, del alambre rojo, quedó, acuérdense, del monito que hicimos, quedó aquí abajo. Por lo tanto, tiene componente J, en I, J. ¿Ya? En X, 0 y en Z, 0. Ahí está. Y luego, como el electrón que pusieron está viajando en Z, si está viajando en Z, el electrón para arriba está viajando en Z, es paralelo, ¿verdad? A este campo, ¿verdad? Paralelo a este alambre, paralelo, y es paralelo, ¿verdad? Respecto al alambre rojo, nos están preguntando por el alambre rojo. Entonces, no hay interacción con la carga
que están colocando, ¿verdad?, en el punto P. Por lo tanto, no acelera, no acelera. Y el campo, dijimos, se calcula fácilmente, constante, I1, porque nos están preguntando por el I1, por 2pi por R. La distancia eran 2 metros. Y eso da 5 por 10 elevado a la menos 7 Tesla. ¿Verdad? Tesla. Y tiene la dirección, ya lo marcamos, J. Lo acabamos de dibujar. J. B1, ¿verdad? B2, la misma forma. Y allí tenemos su resultado. Y ese está en la dirección Z, porque 2 estaba el azul. Y el neto es sumar el de arriba con el de abajo, que eran perpendiculares, por lo tanto queda escrito de esta forma. Este en X y este en Y en Tesla. Ya hicimos todos los dibujos y lo tenemos. Y aquí tenemos otro magnífico problema. Magnífico, ¿verdad? Un equipo de resonancia magnética nuclear, no se asusten, hay cositas bien chiquititas, emiten potentes campos magnéticos. Y para determinarlo, hacemos correr una partícula dentro del campo. Y en función de la velocidad de la partícula, etcétera, etcétera, evaluamos el campo magnético o la fuerza, si es que queremos utilizar la fuerza. Pero acá nos dieron un dato. Fíjense ustedes, nos dieron un datito. B. ¿Ah? B. Este menos X, 2X, 4Y menos Z. Por lo tanto, de la formulita del producto cruz nos dieron las componentes de B. Las componentes de B. Y además, como es una partícula, molécula, para determinar una molécula o determinar estructura, seguramente esto va a ser Q por B, que son las dos fórmulas que conocemos. Entonces me tendrían que dar B o Q para determinar con qué fuerza salen o se atraen las cargas o los iones, ¿verdad?, debido a esta fuerza generada por el campo magnético. Entonces, como nos dieron B tres componentes, X y Z, me presumo que me van a hacer calcular el módulo de la carga. B va a ser un vector cruz B. Entonces vamos a tener que resolver el producto cruz. ¿Está bien? Vamos a resolver el producto cruz. Entonces, pregunta, ¿cómo se puede controlar el campo magnético del equipo? Ustedes saben que el electroimán, para generar el campo magnético, hay un solenoide. Y para aumentar el campo o disminuir el campo, hay que aumentar la intensidad de corriente. O disminuir la intensidad de corriente. ¿Verdad? ¿Y qué trayectoria deben seguir los iones cuyas velocidades permanecen perpendiculares al campo magnético? Las que da el producto cruz, ¿verdad? Lo que diga lo que mencionamos hace poquito. Entonces, por medio de la corriente que circula por los cables de la bobina. Con eso se controla el campo magnético. Ya lo dijimos. Y la trayectoria de las partículas en el campo, ¿verdad?, es
una circunferencia. Es un plato, lo hemos dibujado ya varias veces desde que partimos. Segunda parte del problema. Calcule la fuerza magnética. Calcule la fuerza magnética. Ahí dijimos, seguramente nos van a pedir la fuerza magnética. Pero para eso, dije, nos tienen que dar B, porque el campo ya está ahí, en la esquina, ¿verdad? Entonces, nos están preguntando, ahí está B. Nos dicen que tenemos una carga de azufre y luego una carga de cloro. Pero las cargas que están en el último, ¿verdad? Del cloro, creo que es -1, -1 electrón, y el azufre entiendo que son -2 electrones, que están libres, disponibles para saltar. ¿Qué velocidad tiene el sulfuro? Ahí está la velocidad. Me dieron el X, el Y y el Z. Y para el cloruro se repite el problema igual, ¿verdad? Nos dan la otra velocidad. Entonces, evaluamos el producto cruz. Pero primero calculamos las cargas. Tenemos las dos velocidades. Tenemos el campo magnético, que está dado en el enunciado, como vector. Y acá tenemos las cargas. El sulfuro, A-2, correcto. 2 por la carga negativa, nos da ese valor, 3,2. Y el cloro, o el cloruro, tiene 1, 1,6 por 10 elevado a 19 coulomb. Entonces tenemos las cargas y ahora hay que resolver V cruz B. Ahí está, V cruz B. Ahí tenemos el campo magnético, B con ese color medio celestito, que va hacia el fondo, y tenemos la carga negativa que lleva una velocidad B. Y eso se ve aquí, ¿verdad? Ahí llevamos la carga negativa con velocidad B. Resolvemos el producto cruz, B apuntando para allá, el campo magnético apuntando hacia el fondo. Me andan buscando. Y el campo magnético apuntando hacia el fondo nos da la fuerza hacia arriba, ¿verdad? Pero la carga es negativa. Damos vuelta. La fuerza queda entonces para abajo. Ahí la tenemos. ¿Bien? La fuerza queda para abajo. Y es una trayectoria, ¿verdad?, de tipo circular. Entonces, tenemos el campo que lo dieron, -2, este era el campo B, -2, 4, -7, y tenemos la velocidad, aquí abajo está, que es 2, 6 y 3. Y ustedes saben que para resolver el producto cruz hay una regla, ¿verdad? Matamos la columna I y queda el B, ¿verdad?, multiplicado, atravesado, menos el otro, ¿verdad? Este por este, menos este por ese. Así se calcula y así sucesivamente. Pero de todas maneras lo escribimos. Ahí está. Si ustedes siguen las multiplicaciones que hay acá, es 6 por -7 menos 3 por 4 y así sucesivamente. Y esto que está acá es la componente X o Y, depende cómo lo van a escribir. Este es el Y con gorrito. Este es el J y este es
según entiendo, ustedes más que yo, es K. Si miramos todo esto, ¿verdad? Aparece que nuestro resultado es S como el vector. Pero el módulo, como el seno que forman los vectores 1, 2, 3 son perpendiculares, ¿verdad? Resulta entonces que el módulo es el cuadrado de este más el cuadrado de este más el cuadrado de este bajo raíz. ¿Está bien? Bajo raíz. Entonces acá tenemos la carga, esta es la carga, que está multiplicando al resultado del producto cruz. ¿Ah? Esto multiplicado por eso da un número que si lo descomponemos nos dan estos valores en X, en Y y en Z. De la misma manera para el cloruro. Acá tenemos B, esto se repite. Y acá está B. Si se dan cuenta, el grado de dificultad no está en reconocer qué es lo que es la velocidad, porque la dan. ¿Verdad? La dan los números X y Z. Tenemos los números del campo. ¿Bien? Y tenemos la fórmula para resolver el determinante o la matriz, ¿verdad? Es 1 menos 1, dije atravesado, menos 1 por menos 7, acá está, menos 4 por 8, ahí está, menos 8 por 4, 4 por 8 es lo mismo, es conmutativo. Después borramos este y multiplicamos este por ese, menos este por este otro con signo menos, y así sucesivamente. Entonces tenemos acá la componente I, J, K. Allí está el valor que hay que multiplicar por Q, que era una carga menos una, porque eran negativas las cargas, corrémonos, eran negativas, entonces aquí tenemos la Q multiplicado, eso era Q, multiplicado por el V, como es un escalar, se puede multiplicar a cualquier cosa, cruz B. Ese es el menos 25, 5, 10. Está dado ya como vector. Es. Y ahí tenemos el resultado. ¿Está bien? Allí está el resultado de la multiplicación 1,6 por 10 a la menos 19 por menos 25 por 5 y por 10, que es el valor que vio de allá arriba las componentes. Preguntas. Pregunta. Seguramente en la prueba va a salir un problemita de esto, más que seguro. Por lo tanto, ustedes deberían revisar problemitas similares del libro de física del Paul Chimmen o bien de física universitaria de Cia Semanki. Como no han hecho preguntas, les doy las gracias por su asistencia y además un consejo. Nuestra amiga, el COVID, se está arrancando por los tarros, ¿verdad? Salió de carrete, salió de barranda. Tenemos que cuidarnos más. Mientras nos cuidamos nosotros, cuidamos a la familia y al resto. ¿Verdad? Entonces, carretito solo online, ¿verdad? A nivel de la conversa, pero eso no quita estar sirviéndose algo en casa, aunque sea un vasito de agua. Muchas gracias, juventud. Gracias, Nacho. Y que les vaya muy, pero muy bien. Chao, que estén muy bien. Que esté igual, profe, que esté bien. Cuídense bien. Chao, profe. Chao, que les vaya bonito. Cuídense, no salgan mucho.